Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a... Gracias, hermanos de alabanza. Gracias. Pueden pasar a su lugar también. Gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar una vez más aquí. Amén. Glorificamos el nombre de nuestro... No, está bien así, hija, gracias. Glorificamos el nombre de nuestro Señor, hermano, porque nos permite estar ahora sí que de pie. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Voy a invitarle, hermano, que abra su Biblia en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Es un pasaje bastante conocido por muchos de nosotros. Aleluya. ¿Sabe de que algo importantísimo que se le pasó a mi esposa testificar? Ella me lo testificó el día que sucedió. Si mal no recuerdo, fue el miércoles en la mañana. Parece ser que una hermanita la escuchó cantar ahí donde estaban hospedados, y la hermana sintió de parte del Señor decirle a mi esposa que Él está con nosotros, que Él está con ella. Le dijo: el Señor dice que está con usted, algo así te dijo la señora, va, la hermana. Y hermanos, esto para nosotros fue como un vaso de agua en medio de un desierto, hermanos, porque hay situaciones, hay ocasiones en las que pues también la familia pastoral necesita ese vaso de agua fresca, Y hermanos, pues damos gracias a Dios porque el Señor una vez más nos confirma que está con nosotros, y damos gracias a Dios por ello, hermano. La verdad creo, hermano, que el hecho de que a Miguel le hayan bajado el medicamento, bueno, uno de los medicamentos, para mí es un avance, para mí es un logro de parte del Señor a través de mi hijo que el Señor nos da. Y hermanos, para nosotros pues es un motivo de darle gracias al Señor. Amén. Estén orando, hermanos, porque ya el equipo que tenemos está medio viejito, y muy correteado, y parece ser que la mezcladora que teníamos ya de Urbi ya está empezando a fallar. Y estén orando, hermanos, pues que el Señor nos supla, que el Señor supla lo necesario. Amén. Por ahí hay la oportunidad, hermanos, de que logremos, si el Señor así lo quiere, que tengamos una nueva, pues que el Señor nos lo permita, que el Señor obre. Estén orando por eso. Amén. Igual un micrófono como este, pero de mejor calidad, que también está ahí, hermanos, y una batería que el Señor nos conceda, hermanos, tener una batería un poquito más completa y mejor. Entonces estamos orando por eso, hermanos, que el Señor obre y logremos estas tres cosas. Será de parte del Señor una bendición para nosotros, hermanos. Amén. Así que estemos orando y que el Señor abra puertas donde tenga que abrirlas, para que podamos, con el favor de Dios, hermanos, seguir adelante. Igual les pedimos, sigan orando, hermano, por el material que estamos esperando de Interceramic. Sigan orando por los trabajos que tenemos que hacer, hermanos. Ya de momento nos atoramos un poquito con lo del barandal de la rampa, lo del pasamanos, pero ya nada más que me aliviane un poquito más del pie, hermanos, y vamos a darle carrilla ahí a nuestro hermano Melquiades y a un servidor, que nuestro hermano Chuy también, que todavía nos falta todavía terminar ahí bien la rampa, pero ahí vamos a estar, hermanos, en el trabajo. Ahí estamos, amén. Gloria al nombre de Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, o sea, se pusieron a gritar, ¿verdad? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, rogándote de tu gracia y tu misericordia, suplicando, implorando tu favor para con nosotros, y suplicándote, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Enséñanos a caminar, enséñanos tu palabra, guíanos a través de ella, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. Para los que me han escuchado predicar más de una vez, y por algunos años ya, sabrán que nunca les he predicado un evangelio fácil. Yo creo que estarán hasta por aquí así, ¿verdad?, de mensajes donde hablamos de que no es fácil vivir el evangelio. Pero yo creo, hermano, que también estamos hasta más arriba, ¿verdad?, de pruebas que demuestran que no es fácil vivir un evangelio verdadero. Será fácil vivir un evangelio, hermanos, cuando el evangelio no está apegado a la palabra del Señor. Cuando ese evangelio es un evangelio de comodidad, de prosperidad, de conveniencia. Cuando ese evangelio es un evangelio que se ajusta a nuestra forma de vivir, pero no nuestra forma de vivir al evangelio verdadero. Entonces es un evangelio fácil. Pero cuando tratamos de vivir, hermanos, un evangelio conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña, cuando tratamos de vivir un cristianismo verdaderamente aplicando las verdades bíblicas a nuestro propio corazón, a nuestra propia vida, cuando decidimos bajar el dedo y empezar a dejar de aplicar las verdades a la gente que nos rodea, y empezamos a verdaderamente abrir nuestro corazón y aplicar la palabra de Dios a nuestro propio corazón, entonces el verdadero evangelio se vuelve un evangelio difícil de caminar. ¿No es cierto? Y ese es el asunto, hermanos, que muchas veces nos hemos conformado con vivir un evangelio tranquilo, un evangelio light, como luego se le dice, un evangelio que nos lleva a una vida tranquila, sin compromiso, sin preocupación en cuanto a la fe. El miércoles pasado, hermanos, hablábamos acerca de la necesidad de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder resistir en el día malo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, porque nuestra lucha es verdadera, porque verdaderamente tenemos un enemigo que no desea nuestro bien, sino que lo que desea, hermanos amados, es que vayamos a una condenación y compartamos con Él el mismo destino eterno, lejos de nuestro Dios. Algunas veces he escuchado a personas decir que no entienden cómo es que los cristianos afirman que vivir el evangelio es tan difícil. Pero lo cierto, hermanos amados, es que el mismo apóstol Pablo, al final de sus días, cuando estaba por ser ejecutado, escuche, por su fe en Jesús. Él no estaba por ser ejecutado por ser un criminal, por ser un asesino, un ladrón, por ser un fornicario, por ser un adúltero. Él estaba por ser ejecutado, hermanos, por su fe en Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo es el que expresa aquella icónica frase: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos amados, al leer o al escuchar aquella frase, uno se preguntaría si vivir el evangelio es tan sencillo como verdaderamente algunos afirman. Al leer o al escuchar aquella frase, he peleado la buena batalla, uno se preguntaría qué tan fácil puede verdaderamente ser, o qué tan difícil puede verdaderamente ser el vivir el evangelio. Y debemos de darnos cuenta, hermanos, que vivir el evangelio, vivir el cristianismo tal como la palabra del Señor nos enseña,
no es tan sencillo, no es tan fácil. Lo cierto, hermanos amados, es que el cristianismo de nuestros días, o el cristiano de nuestros días, en su gran mayoría, yo sé que no todos, y debo ser claro en esto, no todos, pero en su gran mayoría, el cristiano de nuestros días ha sido instruido con la idea de que debe de salir a conquistar, que es un conquistador de las naciones. El cristiano de nuestros días, hermanos, ha sido instruido con la idea de que debe de salir a prosperar, a ganar, a entrar en los negocios, a triunfar en esta tierra, en esta vida, en este mundo. Hace unos 30 años aproximadamente se introdujo en los púlpitos cristianos la idea de que hay un campeón dentro de cada uno de nosotros. En cierta ocasión me tocó escuchar un mensaje, hermanos, que a los cristianos, cuando estaban predicando ese mensaje, yo todavía no era pastor, todavía no estaba, o creo que ya estaba estudiando el instituto bíblico, no recuerdo muy bien, pero llegó un predicador a la iglesia, y no sé si a ti te tocó, Eliana, que llegaba y nos decía: campeón, campeón, y tú eres el campeón, campeón, y saca el campeón que hay en ti, y tú eres el campeón, y para todo nos decía campeón, para todo. Y ese tipo de predicaciones, hermanos, alimentan el ego más que el espíritu. Nos hacen salir por esa puerta diciendo gloria a Dios, amén, como les decía hace unos mensajes atrás, ¿no? Nos enseñaron, hermanos, a vivir un cristianismo más cómodo, con menos compromiso para con Dios y por supuesto con menos compromiso para la iglesia. Se nos enseñó por mucho tiempo que somos más que vencedores, basados en aquel hermoso texto de Romanos, pero se les olvidó enseñarnos que es por medio de aquel que nos amó, que nuestra dependencia tiene que ser a Él, hacia Él, de Él, por Él. Y se nos preparó, hermanos, o mejor dicho, no se nos preparó para presentar defensa de nuestra fe. Y ahora aquí hay una pregunta, hermanos: ¿ante quién debemos presentar defensa de nuestra fe? Y si nos vamos a la Biblia, hermanos, ahí en 1 de Pedro 3:15 nos daremos cuenta que debemos dar cuenta de nuestra fe o presentar defensa de nuestra fe ante cualquiera que demande una explicación de nuestra fe, ante cualquiera que demande razón de nuestra fe. Pero, ¿y si el que demanda una respuesta, una razón, una defensa de mi esperanza soy yo mismo? ¿Cómo le hacemos ahí? Cuando el que está demandando, hermanos, una defensa de la fe es mi propio corazón. Cuando la duda llega a nuestra mente y comenzamos a hundirnos, ¿cómo le hacemos ahí? ¿No le ha tocado? Yo espero que no, pero he conocido a muchos cristianos que de pronto empiezan a cuestionar su fe. ¿Y si estoy en la verdad? ¿Y si no? ¿Y si la Biblia que tengo no es la correcta? ¿Y si mi pastor no me ha predicado la verdad? El domingo pasado que veníamos en el Didi, una persona se acercó conmigo y me dijo, bueno, no se acercó, venía manejando el Didi, y me decía que el nombre de Jesús no es Jesús, que Jesús significa cara de caballo, que no sé qué. Por ahí hice una explicación en el estudio que tuvimos sobre el tabernáculo, donde desglosamos la palabra Jesús del griego y del latín y del hebreo, porque hacen una mezcolanza de los tres idiomas para decir que Jesús significa cara de caballo. Lo que ellos están haciendo es mezclar tres idiomas diferentes, ¿verdad? Para darle sentido a su explicación. Obviamente tenemos que ver las cuestiones lingüísticas reales para saber que Jesús no significa cara de caballo. Ahí están hablando de por lo menos dos idiomas diferentes. Pero el asunto es este, hermanos: mucha gente está siendo llevada por doctrinas contrarias, por doctrinas diferentes, por evangelios diferentes. Y eso, hermanos, está provocando una deserción en el cristianismo. Hoy nosotros debemos de pensar qué pasa cuando la duda llega a nuestras vidas y comienza a hundirnos en el camino de la fe que hemos emprendido. ¿Cómo podremos sostenernos caminando aún en contra las situaciones adversas que pueden llegar a nuestras vidas, que llegan como feroces tempestades y que tratan de hundir la barca
en la cual usted y yo estamos. Y quiero hablarle, hermano, de este tema, caminando sobre la tempestad. Y vemos que Pedro, hermanos, caminó sobre las olas, caminó sobre la tempestad, caminó con rumbo hacia Jesús. Y yo quiero que veamos, hermanos, que el cristiano que desee llegar a la meta trazada por Dios necesita saber la manera en la que puede sostenerse sobre las olas, sobre las tempestades, porque no es fácil, no es sencillo. Y quiero que veamos entonces tres cosas. Espero me alcance el tiempo, hermanos, para ver las tres. A lo mejor sí, no traigo un mensaje muy largo. El creyente puede caminar en primer lugar sobre la tempestad poniendo toda su fe, escuche, en la palabra de Dios, en lo que Dios le habla a cada momento, a cada cristiano. Escuchen. Capítulo 6 de Juan, versículos 60 al 68. Juan 6, 68. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Juan 6, 60 al 68. Al oírlas, desde el 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, es decir, al oír estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, o dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, ¿de quiénes? De los discípulos. Hay algunos de ustedes que no lo creen, que no creen las palabras que el Señor estaba hablando. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Escuchen, Jesús no les suavizó las palabras. Jesús no corrigió las palabras. Jesús no corrigió. Mire, algunos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero Jesús no corrigió, Jesús no suavizó. Jesús les dijo a sus discípulos, a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Aleluya. Tú tienes palabras de vida eterna. Toda nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra certeza tiene que estar en las palabras de Jesús, hermanos. No podemos nosotros confiarnos de las palabras de alguien más. Es que dijo el pastor, vamos a lo que la palabra de Dios dice. Es necesario, hermano, que nosotros entendamos lo que Dios está hablando a la iglesia, porque, hermanos amados, es clara la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy, hermanos amados, muchas iglesias están desviándose. Hoy muchos creyentes se están desviando. Hoy mucha creyente está siguiendo doctrinas equivocadas porque han dejado a un lado la palabra que Jesús está hablando, por una palabra que me agrada, por una palabra que me satisface carnalmente, por una palabra que no me lleva a un compromiso verdadero con Dios, por una palabra que no me lleva a una verdadera relación con Dios. Hoy mucha gente, hermanos amados, está buscando una palabra halagüeña, una palabra que lo haga sentir bien, una palabra que lo haga sentir bienvenido en la casa del Señor. Y qué bueno que nos hagan sentir bienvenidos, ¿no es cierto? Pero qué mejor, hermano, que seamos confrontados con nuestra realidad. Hermano amado, una persona no va a poder cambiar su realidad si no es confrontado delante de la palabra de Dios con su realidad. Y esto es algo que tenemos que entender, hermano. Mire, muchos pastores, hermanos amados, a veces cometemos el error de querer agradar a la iglesia, de querer que la iglesia se sienta bien con nuestra presencia, de querer que la iglesia se sienta bien con nuestro consejo, y tratamos de aconsejar como a nosotros se nos ocurre, humanamente hablando. Pero es necesario, hermanos amados, por eso les decía la semana pasada, ore por su pastor para que sea
aunque me raspe, aunque me lastime, yo necesito oír palabra de Jesús. Y toda mi fe tiene que estar puesta en la palabra de Jesús. Los discípulos, incluso Pedro, hermano, estaban muertos de miedo. Jesús, hermano, les había dado una orden. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 14, dice la palabra, versículo 22. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Había una orden de Jesús, había una palabra de Jesús. Ellos debían llegar a la otra ribera. Hermanos, ellos subieron a la barca en obediencia. Me acuerdo del apóstol Pablo, hermanos, estando en un barco, en un navío todavía más grande que esta barca, en el mar Mediterráneo. Y se levanta un viento llamado el Euroclidón, que es un viento muy común ahí en el Mediterráneo, que levanta unas tempestades bien sorpresivas, hermanos. Se levanta el Euroclidón y ese barco es condenado, hermanos, al naufragio. Pablo había estado en ayuno, Pablo había estado orando y empezó a comer y le dijo a todos: coman, fortalezcanse, porque este barco va a sufrir pérdida. Pero Dios me ha dicho que ninguno de nosotros morirá. Es necesario que yo también vaya y testifique en Roma. El Señor se lo dijo a Pablo: Pablo, no temas, Pablo, porque es necesario que así como has testificado de mí, testifiques también en Roma. Pablo se levanta, hermano, y levanta el ánimo de todos aquellos que estaban en el barco con él, porque le creyó a la palabra que Dios le había dado. Hoy mucha gente, hermano, tiene temor. Hoy mucho cristiano tiene temor de lo porvenir. No saben lo que ha de venir. Hermanos amados, hay una palabra que nos dice lo que viene. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle al Señor. Entendamos, hermanos, las cosas en este mundo no van a mejorar, van a empeorar, porque es necesario que así suceda. Es necesario, hermano, que el anticristo venga y encuentre las puertas abiertas. Pero usted y yo nos vamos en el nombre de Jesucristo. Nos vamos por su sangre derramada, nos vamos por su misericordia, nos vamos si le creemos a su palabra. Si le creemos a su palabra. Los discípulos, hermanos, estaban muertos de miedo. Tenían una encomienda, tenían que llegar a la otra orilla. Sin embargo, cuando la barca estaba ya bastante lejos, en medio del mar, dice la palabra del Señor, se levantó de la nada una tempestad de viento que levantaba las olas. Hermanos, esas olas se levantan hasta 3 o 4 metros. No sé qué tanta altura tenga de ahí abajo. ¿Unos 4 metros? ¿5? Haga de cuenta, hermano, una pared de agua que viene sobre nosotros. Los que estamos sentados se ve más alto, ¿verdad? Ellos iban en una barquita de madera, hermano. Imagínense que de repente llegan las olas de ese tamaño, hermano, sobre la barca de madera, con 12 personas en medio del mar. Sí, dice eso su Biblia, hermano, hermana mía, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Azotada por las olas. Todos ellos pensaron, hermanos, al ver a aquel hombre que venía caminando sobre las aguas, dijeron: un fantasma. Yo creo que ellos pensaron, hermanos, que era un espíritu que venía sobre ellos para llevárselos al otro mundo. Estaban asustados y empezaron a gritar. Dice la Biblia que daban voces de miedo. Yo no sé si gritaban como niña o no sé, pero gritaban. Tenían miedo, tenían pánico de ver a aquel hombre, aquel fantasma que venía hacia ellos. Pero luego oyen una voz. Oyen una voz conocida. Así como usted y yo podemos oír una voz conocida en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de las olas, podemos oír una voz que nos dice: no temas, yo soy. Yo estoy aquí, no te he dejado solo. Estás en tu barca siendo azotado, pero yo estoy aquí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Las llamas no te quemarán, porque yo voy a estar contigo. Porque yo soy tu Salvador, porque yo soy tu Redentor. Hermano amado, a veces tendremos que pasar por la
hasta el fin del mundo. Pero tenemos que creerle a la palabra, tenemos que alimentarnos de la palabra, fortalecernos en la palabra que Dios nos está dando, porque su palabra es palabra de vida eterna. No hay nadie más que tenga palabras de vida eterna, ni siquiera el pastor. Si una palabra produce vida en usted, hermano, no viene del pastor, viene de parte del príncipe de los pastores. Y esto es algo que usted y yo tenemos que valorar, que aquilatar, hermano, y que llenarnos de ella, de la palabra de Dios. Ellos empezaron a gritar llenos de terror, pensando que era un fantasma. Pero esa voz, hermanos, esa voz que vino, esa voz que les habló desde las olas, no solamente pudo tranquilizar a los que estaban en la barca, le dio valor a uno que dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Escuché, Pedro no dijo: manda que yo vaya a ti nadando. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermano, una sola palabra, una. Y no era una palabrota, hermanos, eran 3 letras. Ven. Esa sola palabra hizo que Pedro pudiera caminar sobre la tempestad, sobre las aguas, sobre las olas. Una palabra de Dios es capaz de cambiar toda tu realidad. Una palabra de Dios es capaz de cambiar tu situación, de cambiar tu circunstancia. Solo di tu palabra, dijo aquel hombre, y mi siervo sanará. Di tu palabra y mi siervo será sano. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Quiero ser limpio. Una palabra, hermanos, es capaz de cambiar nuestra más terrible realidad. Una palabra es capaz, hermano, cuando viene de parte de Dios. Si nosotros la creemos, si nosotros somos capaces de creerle a Dios, no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Hace 3 años, hermanos, nosotros estuvimos con una gran dificultad en nuestro hogar. Ustedes lo saben ya. De repente un hermano se levanta a testificar en un culto. No recuerdo exactamente las palabras, pero él habló de fe, él habló de creerle a Dios. Y esas palabras, hermanos, esas palabras, no sé si fue tú puedes creer o créele a Dios o algo así fue. Pero el Señor habló en nuestras vidas y creímos a la palabra de Dios. Y Dios obró en nuestra necesidad. Y Dios se glorificó en nuestra necesidad porque le creímos a una palabra de parte de Dios. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero si hoy Dios te está diciendo: yo estoy contigo, créele. Créele porque Él es fiel. Créele porque Él no miente. Créele porque Él es verdadero. Juan capítulo 16, versículo 33, si mal no recuerdo. Juan 16, versículo 33, escuche: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no te va a mentir, Él no te va a venir con promesas que no puede cumplir. Él si te dice que Él te puede cambiar, Él te puede cambiar. Él si te dice que va a haber problemas, es porque van a venir problemas, pero Él ha vencido, Él está con nosotros. Él no nos va a engañar, hermano. Él no nos va a venir, hermanos, con unas promesas de campaña que no puede cumplir. Él te habla con la verdad, porque solamente la verdad, hermanos, es palabra de vida para nosotros cuando viene de Jesús. Amén, aleluya. Cuando viene de Él, mi hermano amado, quizá llegará el momento en el que no sabrás qué camino tomar. Quizá llegará el momento en el que la incertidumbre llene tu corazón.
Quizá vendrá el momento en el que la prueba se presente muy difícil para ti. En esos momentos, hermano, abre tu corazón. Aleluya. Y deja que Dios hable a tu vida. Amén. Y la palabra que Dios hable a tu vida, abrázala. Amén. Aleluya. Abrázala, Aleluya, créela. Señor. Porque si es palabra de Dios, Dios se encargará de cumplirla en su momento. Aleluya. Créele a Él. Y entonces podrás, como Pedro, caminar sobre las aguas, caminar sobre la tempestad y llegar al lugar donde Dios quiere llevarte. Pero créele a Él. Pedro, hermanos, pudo caminar sobre las olas de la tempestad porque pudo oír, pudo escuchar aquella voz diciéndole: ven. Y se atrevió a creerle. Se atrevió a creerle. Hermano, espera una palabra de Dios para tu vida. Número 2, hermanos. Le dije que nos dio un mensaje muy largo, ya llevo media hora. El creyente puede caminar sobre la tempestad, escuchen, poniendo toda su atención y todo su esfuerzo en alcanzar la meta que se ha fijado. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 14, en el versículo 28 al 32. Dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Escuche esto, lea con inteligencia. Al momento Jesús, extendiendo la mano, fíjese que no dice que Jesús salió corriendo, hermano. No dice que Jesús corrió a él, como cuando el hijo pródigo va llegando a su casa, que lo ve el padre y corrió a él y se abrazó de su cuello y lo besó y mandó que le pusieran vestido y calzado y anillo y que lo bañaran y lo perfumaran y le mataran el becerro gordo. No, aquí dice que Jesús extendió la mano. Y a menos de que fuera el hombre elástico de los Cuatro Fantásticos, yo creo, hermanos, que Jesús estaba cerca. Y quiero hacer hincapié en esto, hermano. Jesús estaba cerca. Y dice la palabra del Señor: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Ok. A lo mejor me voy a meter en camisa de 11 varas, hermanos, pero tengo una pregunta para ustedes. Yo creo que la meta de Pedro era llegar a donde estaba Jesús en ese momento. Eso creo yo. ¿Cuál piensan ustedes que era la meta de Pedro? Para mí su meta era llegar a donde estaba Jesús. ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿verdad? O sea, yo no le veo otra meta más que llegar a donde Jesús estaba. Ahora, ¿cuál creen que debería haber sido su meta en realidad? Ir y volver. Llegar a la barca al lado de Jesús. ¿Por qué hago esta pregunta, hermanos? Porque una vez en la barca, con Jesús en la barca, podían llegar a la otra ribera. Escuchen, usted y yo tenemos una meta. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe cuál es la meta de todo creyente? ¿O debe ser la meta de todo creyente? No es dejar las drogas. La meta de todo creyente, hermano, no es, escuche, ser bautizado con el Espíritu Santo. La meta de todo creyente debe estar en las alturas, en la nueva Jerusalén, en las moradas eternas que Dios ha ido a preparar para nosotros. Esa debe ser nuestra meta. Pedro cometió el error que cometemos muchos cristianos, hermanos, de conformarnos con decir: soy cristiano, de conformarnos con decir: soy miembro de Peniel,
Mi pastor es fulano de tal. La iglesia a la que pertenezco está afiliada a tal organización religiosa. ¿Y eso qué? Pedro podía haber presumido con los discípulos: miren, yo fui corriendo, caminando sobre las olas, danzando sobre el mar, llegué a los pies de Jesús, gloria a Dios. Pero esa no es la meta. La meta, amados hermanos, es llegar a la barca junto con Jesús y llegar a la otra orilla, llegar a la Nueva Jerusalén, llegar a la morada eterna que Jesús ha ido a preparar para mí. Hermanos amados, creo con todo mi corazón que muchos se han conformado con llegar a un punto en el Evangelio, a un lugar en la iglesia, a un cargo, a una posición social dentro de la iglesia, a un estatus en la iglesia. Y muchos se han conformado con eso. Hermanos amados, hoy nosotros debemos entender, no podemos olvidar que todavía no llegamos a la meta, que todavía, hermanos amados, nuestra meta está en los cielos, todavía nuestra meta espera por nosotros. En el caso nuestro, hermanos amados, nuestra meta está en el cielo. Pedro tenía su meta en Jesús. Permítame, con todo respeto, decir esto: una meta mediocre. Muchos se han conformado con llegar a ser cristianos de título, de nombre. Hoy es necesario que pongamos nuestros ojos un poquito más arriba. Amén, aleluya. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. Ya los puso un poquito más arriba, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo él. No, mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Jehová. Amén. Gloria Que a Dios. hizo los cielos y la tierra. Aleluya, amén. Tenemos que aprender, hermanos, dónde está nuestro corazón, dónde están nuestros ojos. En el caso de nuestro, el apóstol nos aconseja poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora le tengo otra pregunta. ¿En qué momento, escuchen, en qué momento puso Pedro sus ojos en el fuerte viento? Escuche la pregunta. ¿Antes o después de que llegó a donde estaba Jesús? ¿En qué momento puso Pedro sus ojos en el viento y en las olas? ¿Antes o después de que llegó a donde estaba Jesús? Antes. ¿Chucho? ¿Antes? ¿Seguros? Escuchen, yo creo que fue después. Yo creo que fue después. ¿Por qué? Escuchen. Usted puede creer lo que se quiera, ¿verdad? Cada quien es libre de creer lo que quiera. Esto no afecta a nuestra salvación. Así que... Pero escuchen, Pedro se bajó de la barca y caminaba para ir a Jesús. Era de noche. Yo no sé cuántos de ustedes hayan estado en el mar, en alta mar, por la noche. Yo nunca he estado en alta mar por la noche, pero el mar es una boca de lobo. Usted va al mar, hermano, por la noche y es una boca de lobo. Está oscurísimo, no hay luces alrededor, a menos de que haya luna llena, y eso quién sabe. Se guían por las estrellas, pero frente a ellos no se ve nada. Escuchen, para poder llegar a Jesús de noche en un mar encrespado, los ojos de Pedro tenían que estar fijos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Escuchen, para mí ellos ya venían rumbo a la barca, porque es cuando vienen rumbo a la barca que Pedro ya no tenía que tener sus ojos en Jesús, ya estaba junto a él. Por eso Jesús, extendiendo la mano, lo sacó a flote, porque estaba junto a él. Hermanos, una pregunta más: ¿cuántos cristianos hemos conocido a lo largo del tiempo que tenemos en el Evangelio que, habiendo caminado por años con Jesús, ahorita no están? Ahorita no están. ¿Qué pasó? Se hundieron, estando Jesús a un lado. Por eso pienso
Repito, cada quien puede creer lo que quiera, pero yo pienso que Pedro venía caminando al lado de Jesús cuando comenzó a hundirse. Ya no tenía que poner los ojos en Jesús, ahora los tenía que poner en la barca. No sé si me estoy haciendo entender. Nuestra meta, hermanos, es llegar a donde está Jesús. Por eso el apóstol nos dice, puestos los ojos en Jesús. Pero Pedro ya venía con Jesús caminando, ya había llegado a esa primera meta. Ahora tenían que llegar, hermanos, a la barca. Usted y yo tenemos que llegar a la meta. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos amados, es necesario que nosotros, para que podamos llegar a la meta que tenemos delante de nosotros, para caminar sobre la tempestad, es necesario que no quitemos los ojos de la meta que tenemos fijada. Mucha gente olvida, hermanos, lo que viene después de que cierras los ojos en esta tierra. Mucha gente olvida, hermanos, lo que viene en la eternidad. Muchos cristianos, muchos creyentes hemos llegado, y digo hemos llegado a olvidar lo que nos espera. Por eso a veces es fácil desviarnos, por eso a veces es fácil perder el camino, porque hemos olvidado, hermanos, que hay un lugar esperando por nosotros. Nuestra meta, hermanos, a veces se nos pierde entre las olas, a veces nuestra meta se nos pierde en el viento, a veces nuestra vida, hermanos amados, se desvía porque hemos perdido la vista, la visión de lo que Dios ha reservado para nuestras vidas. Y es necesario que enfoquemos nuestros ojos, es necesario que nuestros ojos espirituales se abran, hermano, y empecemos a ver nuevamente aquella nueva Jerusalén que nos está esperando en la eternidad. Porque cuando nosotros, hermano amado, podemos fijar nuestros ojos en la meta, entonces podremos seguir el camino que nos lleva a ella. Les he testificado de aquel doctor Castrejón que iba en su troquita subiendo de Uruachi rumbo a la Tableta. Y hay una subida, hermano, que es por un lado es voladero y por el otro lado es el barranco del cerro, o sea, la falda del cerro. Y este hombre iba subiendo en su troca, hermanos, y por ir subiendo a ver si había orégano ahí en la ladera del cerro, porque por allá se da el orégano así en el cerro. Y este doctor iba viendo a ver si veía orégano ahí en el cerro, hermanos, y dice, la carretera dio vuelta y él no. Allá estaba la troquita agarrada en un poste, en un pino, en un encino. ¿Por qué, hermano? Porque quitó la vista del camino. Y eso nos puede pasar, hermanos, tanto en lo espiritual como en lo material. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto que sucede que perdemos la visión, perdemos el enfoque? A veces por niñerías, hermano, por chiplerías. Ay, porque el hermano sí tiene un carro bien bueno y anda en una carcacha, Señor. No, o sea, sucede. Ay, yo quisiera una casa como la del hermano, como la de la hermana, como la de fulano, sultano, perengano, mangano. Y empezamos a ver, hermano, las cosas que los demás tienen y nosotros no. Pero la palabra del Señor dice que allá tenemos una mansión, una morada eterna que Él fue a preparar para nosotros. Pero a veces queremos lo que el otro niño tiene. ¿Cuántas veces, hermano, teniendo nosotros nuestros carritos, nuestros juguetes, queríamos el del otro? ¿No les tocó? A mí sí, cuando niño. Por eso le pido perdón al Señor, ya le pedí perdón, porque de repente me crecían las uñas. Digo, pues como niño, hermano, tantas veces no llegamos a pasar por cosas así, y tuvimos que pedir perdón y arrepentirnos delante del Señor en su momento, ¿no es cierto? Malo cuando somos cristianos y todavía andamos con las mismas, hermanos. A lo mejor no nos crecen las uñas físicamente, pero en nuestro espíritu ya andamos allá. Necesitamos no perder de vista la meta. Necesitamos no perder de vista la meta. Porque cuando perdemos de vista la meta, entonces empezamos a llenarnos de otras cosas. ¿Por qué dudaste?
¿Por qué dudaste? Ay, porque el hermano sí sanó de cáncer y yo no. ¿Por qué dudaste? Tengo algo mejor para ti. ¿Por qué dudaste? Es que aquel sí se sacó la lotería y a mí nomás me caen 1000 a mi diestra y 10,000 a mi izquierda y no, conmigo no llega. No pierdas de vista el premio. Pablo dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero antes de eso, antes de decir eso, él dijo otra cosa: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dejaba atrás Pablo, hermanos? ¿Se acuerdan? Todos sus títulos: fariseo de fariseo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible en cuanto a la ley, un hombre educado a los pies de Gamaliel, ni más ni menos, hermanos. Pero todo eso, dijo Pablo, lo tengo por basura, a fin, dijo, de agradar a Cristo, de asirme a Él. Olvídate de todo. Olvídate de todo y pon tus ojos en Él, para que puedas caminar sobre las tempestades que se puedan levantar alrededor de ti. El creyente, hermanos, en tercer lugar, creo que sí vamos a terminar a tiempo. En tercer lugar, el creyente puede caminar sobre la tempestad. Escuche esto: aferrándose al Señor que le dio la salvación. Vamos a capítulo 30, versículo 31, dice la palabra: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo agarró, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo le pregunto, hermano, y espero que no se me vaya a reír mucho, y si se ríe, espero que agarre la onda y aprenda la lección. ¿Cómo cree usted que iba Pedro? Ahorita hablábamos de las infracciones de tránsito, ¿ah? ¿Cómo manejamos después de que nos ponen una infracción de tránsito? Inmediatamente después, bueno, Eve dijo que iba como cabra de todos modos. Pero, ¿y los demás? ¿Cómo vamos después de que nos ponen una multa en tránsito? ¿No es cierto que cuidamos los altos y cuidamos todo? ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo cree usted que iba Pedro después de que estuvo a punto de hundirse y que Jesús lo sacó? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Con miedo? ¿Qué más? ¿Cómo se lo imagina? Yo digo físicamente, no emocionalmente. ¿Mojado? ¿Qué más? Asustado. Bueno, físicamente, anímicamente, ¿cómo se lo imaginan? O sea, físicamente. Agachado, así, perrita. Abrazado. Yo pienso que iba, pero Abrazado, pegado. yo pienso que lo agarró, pero que sí, como salvavidas, así va, y a lo mejor Jesús iba caminando así, va. ¿Por qué, hermano? Porque Pedro sabía que si se soltaba, Tortis Mortis, dijo mi pastor. Hermanos amados, aférrense al Señor, no se suelten del Señor. Hermanos, yo creo que Pedro iba, pero que si una vez escuché a una persona que me dijo que al dar a luz le dejó las uñas marcadas al enfermero que la estaba sosteniendo, los dedos marcados al enfermero que estaba cuando estaba dando a luz. Yo no sé cómo iría Jesús con el brazo morado, yo creo, de donde iba Pedro agarrado de él. Pero así, hermano, tenemos que agarrarnos de Jesús. No podemos soltarnos de Jesús. No podemos pensar que somos autosuficientes porque ya pasamos una prueba, porque después de esa viene otra. Es necesario que nosotros, amado hermano, entendamos: estaban en medio del mar, una ola tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Usted cree que Pedro se iba a soltar? No, hombre. No, Señor, ya me agarraste, ahora me aguantas. Aquí me estoy. Es importantísimo, hermano, que nosotros entendamos. Miren, la parábola del sembrador en Marcos 13. Sí, Marcos 13.
Marcos. No, no es Marcos 13. A ver. Si es Mateo. Si es Mateo, perdón. Fue un error de dedo, en lugar de la E. La T le puse una R. Es Mateo. Mateo 13. En el versículo 5 y 6. Dice la palabra, parte cayó en pedregales, es decir, parte de la semilla. El sembrador salió a sembrar, esparció la semilla. Dice, y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Ok. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué tan profunda consideras que es tu relación con Dios? Es una pregunta que yo no espero que usted me diga, ay, no, pues mire que yo unos 3 o 4 metros de profundidad. Es una pregunta que yo espero que usted medite. ¿Qué tan profunda es mi comunión con Dios? Mi relación con Dios. Tú y yo sabemos y hemos tenido nuestro propio encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros nos encontramos con Él en medio de una tempestad, quizá. Venimos a sus pies por algún problema, por alguna necesidad, por alguna situación en nuestras vidas. Algunos no, cada uno tiene su propia historia con Dios. Cada uno en lo particular. Pero el asunto es, ya tuvimos un encuentro con Jesús. Ahora, ¿qué pretendo al estar aquí? ¿Qué es lo que busco al tener una comunión con Él? ¿Qué es lo que quiero? Dice la palabra del Señor, hermanos, que había o que aquellos que buscan el aplauso de la gente ya tienen su recompensa. Hay gente, hermano, que viene a la iglesia porque quiere reconocimiento, porque quiere que la gente lo aplauda, quiere que la gente lo vea en la calle y, ay, ahí va el pastor, y el pastor, ¿verdad? Se siente Rambo porque le dijeron pastor. Hay gente que quiere que le aplaudan, que lo vean, que lo tengan aquí. Y cuidado, hermano, porque cuando usted tiene a alguien aquí, o cuando usted deja que alguien más lo suba aquí, el Señor se encarga de bajarlo. Usted por eso no se apure. El Señor se encargará de bajarlo, de ponerlo en su lugar, y a veces nos va a doler. Pero el punto es, ¿qué es lo que buscamos al venir a la casa de Dios? ¿Cuál es nuestra meta al estar aquí? Por eso les decía, no quites tus ojos de la meta. Concéntrate en tu meta, enfócate en tu meta, porque nuestra meta está en los cielos. Amén. Donde ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla y el orín no corrompen, donde tenemos un tesoro reservado por Dios para nosotros. Pero ¿qué es lo que buscamos al estar aquí, hermano? Hace un momento les decía que se ha predicado un evangelio cómodo y muchos lo han abrazado. Hay personas que predican, hermano, de una ¿cómo se le llama? Una prosperidad económica, de tu mejor vida ahora en esta tierra. Por ahí andaba un predicador muy famoso que decía, yo para qué quiero las calles de oro, yo quiero el oro en mis bolsillos y lo quiero ya. Y mucha gente lo seguía o lo sigue. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestra meta? Es necesario, hermano, que nosotros nos aferremos a Jesús. Él es nuestra meta.
Él es nuestro Salvador y nuestra salvación. Él, amado hermano, es el único que puede llevarnos, hermanos, a las moradas eternas. Aleluya. Hermanos amados, muchas veces nos hemos topado, hermano, con que de repente no sabemos hacia dónde, no sabemos por dónde, no sabemos de qué manera. Hermanos, solamente Jesús nos puede dar la dirección que nuestras vidas necesitan. Solamente Jesús nos puede ayudar a seguir adelante. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro estandarte, Él es el que nos saca adelante, Él es el que pelea nuestras batallas, Él es el que va por delante de nosotros. Cantábamos un canto, no sé si ahorita o en otras ocasiones, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Es necesario que nosotros sigamos sus pisadas, no Él las nuestras. Amén. Hoy, hermano, nosotros necesitamos aferrarnos a Él, creerle a su palabra, tener bien clara cuál es nuestra meta y aferrarnos, hermanos, aferrarnos a Él. Yo no sé cómo esté su comunión con Dios, cómo esté su relación con Dios. No sé qué tan clara tenga la meta en su corazón. A lo mejor su meta es simple y sencillamente dejar algún vicio. No se quede ahí, vaya más allá. Vaya más allá. Eso, hermano, no es un fin, es un medio simplemente. Yo no sé cuántos estén deseando, anhelando ser bautizados con el Espíritu Santo. Qué bueno que tenga ese deseo, lógrelo, alcáncelo, pero no se quede allí. Mucha gente bautizada con el Espíritu Santo ha vuelto atrás. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si tenían al Espíritu Santo. Así, ¿por qué? Porque lo pusieron como un fin. Lo pusieron, hermanos, como una meta. Y hoy nosotros necesitamos entender que nuestra meta está más arriba. Amén. Yo quiero invitarle, hermano, para que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Le creamos a la palabra. Esa palabra que nos va a fortalecer, que nos va a guiar en medio de la tempestad. Si eres tú, manda que yo vaya. Aleluya. Él recibió dirección en medio de la tempestad. Esa dirección le dijo, ven. Así que estemos atentos a lo que Dios habla en nuestras vidas. Tengamos bien clara cuál es nuestra meta, hermanos, y aferrémonos a Jesús. Santo Dios, nuestra meta eterna. Amén. ¿Quiere ponerse de pie en esta tarde? Dios y Padre, he predicado tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo llene este lugar y llene nuestras vidas y nos ayude, Señor, a aferrarnos a la meta que eres tú, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, porque solamente tú puedes sostenernos a flote, porque solamente tú puedes darnos dirección, porque solamente tú puedes llevarnos, Señor, a ese lugar de reposo, a ese lugar de santa comunión contigo, Señor. Ayúdanos para que tengamos abierto nuestro corazón a tu palabra, para que tu palabra llene nuestras vidas, para que tu palabra llene nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, alimente nuestra fe y fortalezca nuestro espíritu de tal manera, Señor, que podamos seguir adelante, aunque la tempestad se levante, aunque la tempestad venga con furia contra nosotros, podamos seguir adelante, Señor, podamos seguir caminando, podamos seguir avanzando en nuestra fe, Señor, y al final de nuestros días, igual que el apóstol Pablo, podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, así como la recibí en el primer día cuando creí en ti. Así, Señor, mi fe está intacta. Hoy espero, Señor, que tú vengas por mí. Hoy espero, Señor, que tú respondas a mi clamor. Hoy espero, Señor, que tú te glorifiques en mi vida. Hoy espero que tu palabra afirme mi fe en ti. Hoy espero, Señor, que esa meta que tú has puesto sobre mí, Señor, que esa meta, Señor, pueda ser alcanzada, Señor, para la gloria de tu nombre. Hoy espero, Señor, que tú me aceptes en tu presencia y pueda aferrarme, Señor, a estar en tu presencia para siempre, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.
Señor Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Esa es la gloria. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu Señor. Milagroso Salvador. No hay nadie como tú, Señor, te exaltamos. No hay nadie como tú, Altísimo. Milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, esa es la gloria y la honra. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo.